Muy buenos días, este es el proyecto final de la materia Economía Gerencial, dictada por la profesora Judith Cacique. El título, Variables macroeconómicas del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en su periodo 1974-1979, en comparación al socialismo del siglo XXI, desde 1999 hasta el 2017. Resumen. En este resumen estaremos viendo el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez desde el año 1974 a 1979, resaltando los aspectos fundamentales en sus políticas económicas, las implicaciones en los marcadores macroeconómicos y el rumbo que tuvo el país para la década del final de los años 70. De igual manera estaremos viendo el socialismo del siglo XXI que nace en el año 2005, liderado por la Revolución Bolivariana, y revisando la transformación social profunda que tuvo este modelo económico. La consigna de Carlos Andrés Pérez fue administrar la riqueza con criterio de escasez. Su partido tenía mayoría en el Congreso Nacional y el aumento de los precios fijados por la OPEC ponía en disposición del Estado los recursos enormes para esa época. Recibió y gobernó en la Venezuela Saudita. Los altos ingresos petroleros fueron característicos durante esos años. Fue la época de las vacas gordas. Los precios del petróleo se dispararon a causa de la crisis en el Medio Oriente en el año 1973 y Venezuela vio multiplicado el aumento de los ingresos por este producto. En su administración hubo un enorme crecimiento de los gastos del gobierno, muy superior a los que la economía podía asimilar. Aumentaron considerablemente las importaciones a nuestra dependencia del exterior para lograr el abastecimiento interno y aumentó también el nivel general de precios y una inflación que llegó al 68%. Para el caso de Rafael Chávez Frías, el propósito en general es construir una sociedad sin clases, razón por la cual en la actualidad la mayoría del socialismo se identifica con los postulados marxistas y comunistas. También se ha enfocado últimamente en las reformas sociales de las democracias modernas. Se puede inferir que el socialismo del siglo XXI posee elementos de ideologías tan diversas como el marxismo, leninismo y el trotskismo y el socialismo cristiano, aunque preservando prácticas del neoliberalismo, tal como se ha demostrado en el proceso de concesiones de empresas estatales en transnacionales privadas. Objetivo general: determinar las variables macroeconómicas de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez del año 74 al 79 y el socialismo del siglo XXI en el periodo comprendido del 99 al 2017. Los objetivos específicos: estableceremos las diferencias de ambos periodos presidenciales basados en las políticas macroeconómicas. Identificaremos los objetivos, las estrategias y los instrumentos utilizados a nivel de macroeconómico en ambos periodos presidenciales. Los fundamentos para este proyecto están dados para el socialismo del siglo XXI en una realidad posible para sus líderes y una transformación social que permita la igualdad del pueblo, en comparación a los de Carlos Andrés Pérez, que logró un replanteamiento de las medidas económicas, enrumbando al país con un exceso de liquidez. Para el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los niveles del gasto público superaron con creces los ingresos del Estado. Su promesa en la toma de posesión de que administraría la riqueza con criterio de escasez se comenzó a desmoronar. La deuda nacional interna y externa pasó de 8.434 millones de bolívares en 1973 a más de 100.000 millones de bolívares al final del quinquenio. Coincidencialmente, en febrero es el ajuste de los indicadores macroeconómicos. Primero Carlos Andrés Pérez el 16 de febrero de 1976 y luego Nicolás Maduro el 17 de febrero del año 2016. Es decir, 30 años después, ambos presidentes de Venezuela tomaron decisiones en momentos de dificultades del país. Se especula dos posiciones. La primera, si las decisiones de políticas económicas son similares. Vale decir, si la adopción de medidas económicas corresponde con los intereses del capitalismo neoliberal y si la primera degeneraron el Caracazo como drama de Carlos Andrés Pérez. La segunda también lo hará suponer, repitiendo la tragedia ante la desesperanza del pueblo frente a la embatida de la burguesía, es decir, de la guerra no convencional, la guerra económica contra el pueblo, una guerra en la que se invisibiliza el enemigo a través del mercado. Para el gobierno de Carlos Andrés Pérez, él marcó la historia del país en la segunda mitad del siglo XX. En el primer gobierno no se supo administrar como otros países y lamentablemente las consecuencias fueron una gran indigestión de petrodólares. La Venezuela Saudita,
precios del petróleo disparados, una inflación de un 68% y un gasto público, como lo indiqué anteriormente, con una deuda nacional que superó los 100.000 millones de bolívares. Los indicadores macroeconómicos que dieron pauta en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez denotan un Producto Interno Bruto per cápita de un 0.7% anual, una tasa de desempleo promedio de un 5.88%, una inflación anual de un 8.2%, un índice de miseria del 14.17%, un barril de petróleo en $11.48 y una deuda pública de 72.391 millones de bolívares. Los precios del petróleo se dispararon a causa de la crisis en el Medio Oriente en 1973 y en Venezuela esto implicó el aumento de ingresos por este producto. Ante aquella expansión monetaria, el Estado invirtió en seguridad social, infraestructura y otras áreas, pero no redujo la deuda externa, la cual aumentó a $1.200 millones en 1973 a 11.000 millones en 1978. Este gran aumento de la deuda externa hacía posible que las reservas internacionales no reflejaran aquel desequilibrio que se venía presentando entre la expansión monetaria y la demanda por dinero. Se apreció también un deterioro muy importante en términos de inflación. El saldo en cuenta corriente apuntó a un déficit del 15% del Producto Interno Bruto a finales de 1978. Carlos Andrés Pérez emprendió una política económica inversionista. Adquirió una deuda externa de más de 30 millardos de dólares, elevó los salarios, reguló los precios de los productos de primera necesidad, se dio una crisis energética mundial y se elevaron los precios del petróleo desde $3.90 por barril en 1973 hasta $3.95 a finales del 75. En promedio, el índice de miseria durante el primer gobierno de Pérez fue de 14.8%. En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, del 89-93, aunque no tiene que ver con el proyecto, se asemeja a la economía, que registró un promedio en la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto per cápita del 0.42%. En esta etapa, la tasa promedio de desempleo e inflación fueron de 8.82% y 44.6% respectivamente. El índice de miseria en el primer año del segundo gobierno de Pérez alcanzó el 71.13%, lo cual respondió fundamentalmente a una tasa de inflación muy alta, producto de la implementación de un programa de ajustes estructurales a la economía, bajo los lineamientos de lo que hoy en día se conoce como el Consenso de Washington. Para el último año del gobierno de Pérez, el indicador de miseria descendería sustancialmente al ubicarse en 38.92%, es decir, registrando una variación de menos 32.21%. Esta mejoría en el índice fue el resultado de una gran disminución que fue muy importante tanto en el desempleo como en la inflación interna. El promedio de este indicador para el periodo gubernamental desde 1974 hasta 1978 fue de 53.42%. Ahora bien, comparemos el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez con el socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es el socialismo del siglo XXI? Es un concepto del que se empieza a hablar a partir de enero del año 2005 y fue lanzado por el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en el V Foro Social Mundial, en el marco de la Revolución Bolivariana. En su definición ha señalado que para llegar a esto habrá una etapa de transición que denomina como democracia revolucionaria. Haremos un breve repaso por las políticas económicas erradas del socialismo del siglo XXI en comparación a Carlos Andrés Pérez. Una gran corrupción de divisas, precio del combustible dependiente de las importaciones, un modelo rentista igual al de Carlos Andrés Pérez, dependencia de hidrocarburos de un 95% para el cierre del año 2013 y una crisis fiscal por desplome del precio del petróleo, que actualmente nos arropa. Con el deceso de Chávez en el año 2013, Nicolás Maduro arriba al poder con el 51% de los votos y se impone sobre la oposición. Luego de una década de bonanzas petroleras, de precios altos del petróleo, devino una nueva crisis de mercado petrolero. Se desploman sus precios a más del 80%, gastándose una nueva crisis fiscal. Solo que esta vez no existe el dogal de una deuda externa, pero sí el gobierno fue entrampado de nuevo con la fuga de capital, con la entrega de dólares a la burguesía, con las empresas de maletín, y las que no lo son, sin control estricto alguno que injustificaran las solicitudes de divisa para las compras de bienes, materia prima y equipo, entre otros. Se cometió un fraude mundial contra el Estado.
Frente a la corrección de divisas, la perforación del sistema de Cadivis, ¿cuáles medidas adoptó Nicolás Maduro? Se comienza con aquellas que son comunes, al menos con los ajustes macroniveral implementados por Carlos Andrés Pérez. Todos sabemos que el detonador del Caracazo fue el aumento de la gasolina, es decir, el presidente anunció el aumento de la gasolina esa misma semana de conflictos estudiantiles y paralelamente se normó el incremento del precio del pasaje en el transporte público. Esto fue en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, pero para el año 1974, Carlos Andrés Pérez no supo administrar el gran exceso que tenía de liquidez por la venta del petróleo. Para muchos países del tercer mundo, el crecimiento económico es altamente dependiente de las exportaciones de commodities, y Venezuela no es la excepción. Probablemente esta sea la principal señal de que el socialismo del siglo XXI nos está llevando a este país por la senda del desarrollo. Entre 1997 y 1999, las exportaciones no petroleras de Venezuela pasaron del 22% al 37%. Sin embargo, de ahí en adelante, la dependencia de hidrocarburos creció hasta alcanzar el 95% en el año 2010. Si vemos y revisamos los indicadores macroeconómicos del socialismo del siglo XXI, desde que nació en el año 2005, el Producto Interno Bruto per cápita del año 1999 al 2000 se ubica en menos 3.22% anual. La tasa de desempleo promedio es de un 16%, triplicando la de Carlos Andrés Pérez del año 1974. Una inflación anual del 2001 al 2006 variada en un 14%. Y un índice de miseria de un 33.18%, con un barril de petróleo de un 14.48%. ¿Esto qué nos dice? Del índice de miseria durante los distintos periodos gubernamentales del socialismo del siglo XXI, liderado por Hugo Rafael Chávez Frías, del año 1999 al año 2012, es una época de profundos cambios institucionales en el país, así como en la orientación de la política económica del gobierno. En el primer gobierno del presidente Chávez, del 99 al 2000, el promedio de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita fue de menos 3.22%. Por otra parte, los promedios de la tasa de desempleo e inflación fueron de 14.4 y 16.7% respectivamente. El índice de miseria en el primer año se ubicó en 33.18%, mostrando una reducción significativa de 8.56 puntos porcentuales en negativo, con respecto al último año del segundo gobierno del presidente Caldera. El socialismo del siglo XXI mantuvo unas políticas macroeconómicas como un desastre total que se asemejan a la gestión de Carlos Andrés Pérez hasta nuestros días. El aumento parcial de la gasolina, modificaciones de tipo de cambio, misiones socialistas, revolución tributaria, ajustes de precios y subsidios directos, entre otras. En el curso de la economía venezolana durante el gobierno de Hugo Chávez sugiere que hay dos fases claramente diferenciadas. La primera hace referencia a la política económica instrumentada desde el año 99 al 2001, de perfil esencialmente ortodoxo, y la segunda, que arranca en el 2002, pero que se acentúa con especial dinamismo en el año 2003 y abre el camino hacia la construcción del socialismo del siglo XXI. En cambio, con Maduro, para hacer referencia a nuestros días, la primera medida, el aumento de la gasolina, se produce luego de haberse mantenido fijo el precio por más de una década. El nuevo esquema de precio de la gasolina consiste que en la gasolina 91 pasa a costar 1 bolívar el litro y la de 95 pasa a 6 bolívares por litro. Ordenó el 30% de los recursos que va a generar este nuevo sistema de precios que iría directamente a la misión transporte, es decir, más de un 6.000% de aumento. Revisando el control de cambio, colocó una unificación cambiaria. Se inclinó por un nuevo sistema de divisas para la creación, captación y administración de estas divisas, que tienen 5 componentes vitales. El primero es el Plan Nacional de Divisas del país, enmarcado en administrar el rentismo petrolero. El segundo lugar, la defensa de ingresos fundamentales. El petróleo, sin renunciar a defender la OPEC. En tercer lugar, las nuevas exportaciones y los nuevos ingresos. Hacer seguimiento a cuánto ingreso caiga en este sector. En cuarto lugar, la atracción de inversiones de dólares por los miles de capitales venezolanos que están en el exterior. Y en quinto lugar, el sistema de cambio se simplifica en 2 bandas. La banda del sistema de cambio protegido, que le explicará, dada por $1 a 10 bolívares. Y la segunda, que también está dada por un sistema de fluctuación de cambio. Para entender los indicadores macroeconómicos del socialismo del siglo XXI,
se basa en 5 medidas fundamentales que nos arropan hasta el año 2017. La primera, como le mencioné anteriormente, es el aumento de la gasolina. La segunda medida, muy similar a la de Carlos Andrés Pérez en su primer mandato, es la modificación del tipo de cambio. Una tercera medida, a diferencia del gobierno de Carlos Andrés Pérez, que marca una pauta súper importante en los indicadores macroeconómicos y tiene que ver que el gobierno chavista tiene un plan de protección de empleo, la inamovilidad laboral y el cuidado del ingreso social, cosa que no ocurrió en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, no congela los aumentos del salario, aparte de incentivar el aumento mediante el plan reforzado de empleo y protección de salarios a las pensiones. Una cuarta medida, de acuerdo con el plan de la revolución tributaria, para continuar generando la riqueza para financiar el desarrollo económico y social de la vida del país. Y una quinta medida, que es el ajuste de precios, mientras que el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez promovía la liberación de precios, el gobierno de Nicolás Maduro Moro, pese a los nuevos sistemas de fijación de precios con la ley por delante y el establecimiento real de los costos y la viabilidad productiva del país, se encarga de cercenar el derecho del libre comercio. Ya para terminar, unas conclusiones de reflexión. El socialismo del siglo XXI demostró que en sí mismo y en todas las épocas, no importa cuántas veces lo implemente y cuántas veces fallen, siempre el culpable será el otro: el petróleo, la oligarquía, la CIA, las guerras económicas, la ecuación desigual. Todos estos marcadores macroeconómicos, en comparación con los de Carlos Andrés Pérez del año 1974, son totalmente similares. Es decir, en la medida en que el Estado venezolano concentra en sus manos por sí mismo y por medio de asociaciones o estructuras interpuestas dos factores de producción fundamentales, el capital y la tierra, y mediante regulaciones oficiales determina los precios de la economía, el unísono se va acrecentando su vocación de hacerse con todo el poder, porque la independencia y separación de poderes económicos del poder político permite que el primero actúe como una especie de contrapeso frente a la tendencia autoritaria de este último, y ello contradice la esencia del proyecto social que intenta identificar en Venezuela en comparación al de Carlos Andrés Pérez. Muchas gracias.